Abril de 1940. Oslo, Noruega. Las aeronaves alemanas rugen sobre la ciudad, y los soldados se desplazan con rapidez por las calles, oficinas y ministerios, tomando el control con una precisión ensayada. Pronto, un pesado silencio se apodera de la capital noruega mientras la realidad de la ocupación se vuelve evidente. Los funcionarios públicos permanecen en sus despachos bajo una nueva autoridad. Los comerciantes bajan las persianas y la gente observa desde detrás de las cortinas, sin saber qué traerán las próximas horas. Bajo la calmada superficie, el miedo crece rápidamente. Se propagan susurros sobre arrestos que ya se están produciendo, sobre listas que se están preparando y sobre interrogatorios que pronto se llevarán a cabo a puerta cerrada. El silencio empieza a sentirse como la única forma de seguridad. Detrás del poder visible de las fuerzas armadas alemanas se alza otra fuerza, menos visible, pero mucho más amenazante. No marcha en formación ni ocupa las plazas públicas. Se traslada silenciosamente a los edificios de la policía, a apartamentos privados, a sótanos y a salas de interrogatorio. Antes de que la resistencia pueda organizarse por completo, ya está siendo mapeada, infiltrada y preparada para su destrucción. Este es el comienzo de una guerra oculta contra la población noruega. Una guerra librada con miedo, tortura y control absoluto. En el centro de esta maquinaria de represión se encuentra un hombre que pronto se convertiría tanto en el terror de los prisioneros como en el hombre de confianza de sus superiores nazis. Su nombre es Siegfried Fehmer. Siegfried Wolfgang Fehmer nació el 10 de enero de 1911 en Múnich, entonces parte del Imperio Alemán. Sus padres pertenecían a la comunidad alemana del Báltico y poseían la ciudadanía rusa. Durante la Primera Guerra Mundial, la familia vivió en Moscú, donde su padre trabajaba como ingeniero civil. El colapso del antiguo orden zarista y la violencia de la revolución bolchevique de 1917 formaron parte de los recuerdos de infancia de Fehmer. Siendo apenas un niño, experimentó el hambre, el caos y el miedo, pasando tiempo escondido de los combates callejeros. Estos años le infundieron una profunda hostilidad hacia la revolución comunista y el desorden social radical, lo que ayudó a forjar su posterior lealtad al poder autoritario de la extrema derecha. En octubre de 1918, mientras la guerra y la revolución desgarraban la Europa central y oriental, la familia se trasladó a Berlín y adoptó la ciudadanía alemana. Fehmer creció en los turbulentos años de la República de Weimar, un estado marcado por los enfrentamientos callejeros entre extremistas políticos, las penurias económicas y una democracia disfuncional. El orden y la autoridad eran débiles, y muchos alemanes anhelaban estabilidad y fuerza. Fehmer demostró ser disciplinado y ambicioso. Estudió Derecho en la Universidad de Berlín, eligiendo una profesión que prometía estructura, jerarquía e influencia. El 1 de enero de 1930, siendo aún estudiante, se afilió al partido nazi, mostrando un compromiso temprano con un movimiento que prometía el renacimiento nacional, el control estricto y la lucha contra los enemigos de Alemania. Su temprana incorporación es visible también en su número de afiliado al partido, relativamente bajo, el 181.345. Fehmer completó sus estudios jurídicos en 1933, el mismo año en que Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Esta coincidencia marcó también el inicio del rápido ascenso de Fehmer. Superó su examen de pasantía jurídica en diciembre de ese año y, pocos meses después, el 18 de abril de 1934, contrajo matrimonio. Poco después, comenzó a trabajar como asistente para las autoridades policiales de Berlín, adquiriendo experiencia práctica en el trabajo de seguridad del Estado. Durante este periodo, también colaboró con altos mandos policiales responsables de remodelar la policía alemana para convertirla en un instrumento del poder nazi. La ley, la ideología y la represión se fusionaron cada vez más, y Fehmer se adaptó fácilmente a este entorno, aprendiendo cómo la violencia podía ocultarse tras el lenguaje legal y los procedimientos oficiales. El 1 de octubre de 1934, Fehmer se unió formalmente a la Gestapo, la policía secreta del Estado,
que tenía la tarea de perseguir a los opositores políticos y garantizar la lealtad al régimen nazi. Esto fue posible gracias a un conocido en la policía secreta que recomendó a Femer ante Reinhard Heydrich, el jefe de la Gestapo en aquel momento y uno de los principales arquitectos del terror nazi. Heydrich quedó impresionado por la memoria de Femer para los rostros y las voces. Femer pronto comenzó a trabajar en casos de comunistas, aprendiendo cómo la vigilancia, los informantes y los interrogatorios podían desmantelar redes ilegales y sembrar el miedo entre los enemigos del movimiento nazi. Su formación jurídica le permitió encubrir la represión con un lenguaje burocrático, convirtiendo la violencia en procedimiento. Su eficacia y fiabilidad la atrajeron la atención de las altas autoridades y pronto llegaron los ascensos. Entre 1937 y 1939, Femer prestó servicio en la ciudad de Koszalin, hoy en el norte de Polonia, como jefe de contrainteligencia. Allí, perfeccionó sus habilidades en el trabajo de inteligencia y represión, tratando con enemigos del Estado, tanto reales como percibidos. Para cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, Femer ya se había labrado una reputación como oficial capaz. En abril de 1940, tras completar un exigente curso policial que solo superó un pequeño número de candidatos, fue seleccionado para prestar servicio en la Noruega ocupada, que la Alemania nazi invadió bajo el nombre en clave de Operación Weserübung el 9 de abril de 1940. El ejército noruego en la Noruega continental capituló el 10 de junio de 1940. Noruega se había vuelto estratégicamente crucial para Alemania. Su costa ofrecía acceso naval al Mar del Norte, y el control del país protegía los envíos de mineral de hierro desde Suecia, que eran vitales para la economía de guerra alemana. El 29 de abril de 1940, Femer llegó a la capital noruega, Oslo, con otros miembros de los servicios de seguridad alemanes y comenzó su tarea de suprimir la resistencia noruega en todas sus formas. La Gestapo se encargó de aplastar la resistencia, que pronto surgió de diversas maneras. Grupos militares noruegos organizaban sabotajes y reunían inteligencia crucial para los aliados. Mientras los civiles distribuían periódicos ilegales, mantenían contacto con el gobierno noruego en el exilio y ayudaban a los judíos a escapar a la Suecia neutral. Estas actividades representaban una amenaza constante para la autoridad alemana y socavaban cualquier intento de presentar la ocupación como algo ordenado o aceptado. Aunque se instauró un gobierno colaboracionista, el poder real residía en las autoridades de ocupación y en los servicios de seguridad alemanes. Al igual que en otros países de la Europa ocupada por los nazis, la Gestapo en Noruega construyó una amplia red de informantes. Se alentaba a los vecinos a denunciar comportamientos sospechosos. Se interceptaban cartas y se vigilaban las cafeterías. El miedo entró en la vida cotidiana. La gente hablaba en voz baja en sus propios hogares y aprendió a confiar solo en unos pocos. Los detenidos eran aislados de sus familiares y amigos, trasladados a centros de interrogatorio y sometidos a cuestionamientos que podían durar días. Muchos prisioneros desaparecieron en campos de concentración o fueron ejecutados sin juicio. Femer fue asignado para combatir a la resistencia noruega y pronto se convirtió en uno de sus enemigos más temidos en Oslo. Él moldeó cuidadosamente su imagen pública. Se mostraba confiado, educado y accesible, caminando a menudo abiertamente por la ciudad en uniforme acompañado de su perro. Hablaba con calma, escuchaba con atención y, más tarde, aprendió a hablar noruego con fluidez, lo que le permitía comunicarse directamente con los prisioneros, pero también en público. Esta apariencia de normalidad reducía las defensas de los ciudadanos. Muchos lo subestimaron inicialmente, confundiendo sus modales con moderación. Y Danica Manus, miembro de la resistencia noruega, describió a Femer de la siguiente manera: tras reunirme con él en Oslo en la primavera de 1941, vi a un hombre que era muy alegre y servicial. Era excepcionalmente guapo, de pómulos altos, cabello claro y los ojos azules más maravillosos que he visto. Era un oficial alemán, pero recuerdo haber pensado que, si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias,
Era definitivamente un hombre del que me habría podido enamorar. Más tarde descubrí quién era. Durante los interrogatorios, Femer a menudo comenzaba con una conversación amistosa, creando una falsa sensación de seguridad, antes de pasar abruptamente a la intimidación y la violencia. En enero de 1941, Heinrich Himmler, que dirigía las SS y controlaba el aparato de seguridad, visitó Noruega y ordenó la introducción de métodos de interrogatorio mejorados. Estos métodos implicaban tortura física y se justificaban como necesarios para la seguridad alemana. Femer apoyó este enfoque y desempeñó un papel central en su organización en Noruega. Ayudó a redactar directrices internas que pretendían regular el uso de la violencia, afirmando que la tortura solo debía aplicarse cuando la culpabilidad estuviera firmemente establecida y cuando se esperara obtener información valiosa. En la práctica, estas regulaciones fueron ignoradas en gran medida. Los interrogatorios solían tener lugar por la noche. Se prescindía de los permisos y la brutalidad se convirtió en rutina a medida que aumentaba la presión por destruir las redes de resistencia. Femer no se limitaba a autorizar la violencia. Participaba personalmente en los interrogatorios, alternando deliberadamente entre la cortesía y la crueldad. Los prisioneros eran golpeados, privados de sueño y quebrantados psicológicamente por él. Sus métodos no solo buscaban extraer información, sino también demostrar un poder absoluto. Inevitablemente, la Gestapo pretendía convencer a los miembros de la resistencia de que oponerse era inútil y que la supervivencia dependía de la obediencia. Entre sus víctimas se encontraban figuras destacadas de la resistencia noruega. Uno de los casos más notorios fue el de Lauritz Sand. Cuando Sand, de 62 años, se negó a cooperar con los alemanes, le rompieron los brazos durante el interrogatorio y, más tarde, también le fracturaron las piernas. Fue atendido en un hospital, solo para ser devuelto a la custodia de la Gestapo para sufrir más torturas. Sand sobrevivió, pero su cuerpo quedó dañado de forma permanente. Su resistencia lo convirtió en un símbolo, siendo recordado como la persona que sufrió las torturas más duras en Noruega durante la guerra. Mientras el papel de Femer en este sufrimiento se volvía emblemático de la crueldad de la ocupación, a medida que la guerra avanzaba, la actividad de la resistencia se intensificó en lugar de colapsar. Una de las organizaciones más destacadas fue Milorg, la rama militar de la resistencia noruega, que coordinaba la resistencia armada y las operaciones de sabotaje. A medida que estas operaciones se multiplicaban, la inteligencia seguía llegando a los aliados y las bajas alemanas aumentaban. En respuesta, la Gestapo intensificó la represión. Las ejecuciones aumentaron, las prisiones se llenaron y células enteras de la resistencia fueron aniquiladas. La autoridad de Siegfried Femer se expandió dentro de este sistema. El 4 de julio de 1944, resultó gravemente herido durante una operación contra uno de los transmisores de radio de Milorg en la zona de Oslo. Femer recibió un disparo en la cabeza y sufrió una fractura de cráneo, además de heridas en la parte superior del brazo por metralla de una granada de mano. A pesar de este contratiempo, regresó al servicio después de 2 meses. En 1945, mientras la Alemania nazi se enfrentaba a la derrota y reorganizaba sus fuerzas de seguridad en Noruega, Femer se convirtió en jefe del Departamento 4 de la Gestapo en Oslo, responsable de la contrainteligencia y los interrogatorios durante los últimos meses de la ocupación. Para entonces, la Gestapo ya no pretendía obtener cooperación, sino retrasar el colapso únicamente mediante el miedo y el terror. Cuando la guerra en Europa terminó el 8 de mayo de 1945, el sistema de la Gestapo en Noruega se derrumbó rápidamente. Los archivos fueron destruidos, los oficiales se escondieron y los prisioneros fueron liberados. Femer intentó eludir sus responsabilidades y se disfrazó de soldado raso. Se mezcló con los prisioneros de guerra alemanes en el este de Noruega y planeó huir a Suecia. Sin embargo, el intento de Femer fracasó. Cuando oficiales de inteligencia aliados que vigilaban las líneas telefónicas lo arrestaron el 31 de mayo de 1945.
después de que contactara con una conocida para preguntar por su pastor alemán. Los oficiales de inteligencia británicos quedaron, según se informa, impresionados por Fechmer, describiendo al alto y fuerte oficial nazi de cabello rubio y ojos azules como un hombre de educación de primera clase, inteligencia superior a la media, excelente memoria, excelentes habilidades de comunicación y apariencia impresionante, quizás un poco demasiado refinado. Durante su encarcelamiento, Fechmer intentó presentarse como alguien cooperativo y útil. Escribió informes detallados sobre las operaciones de la Gestapo en Noruega, esperando que este conocimiento lo salvara, ya que contaba con que, gracias a su cooperación y conocimientos sobre los comunistas, sería extraditado a los Estados Unidos. Pero esto no sucedió. En su lugar, los tribunales noruegos acusaron a Fechmer de numerosos casos de tortura y abuso. Los supervivientes testificaron sobre huesos rotos, salud destruida y terror psicológico. Se reconoció su inteligencia y educación, pero estas solo subrayaron la deliberación con la que había actuado dentro del sistema. El 27 de junio de 1947, fue condenado a muerte. El Tribunal Supremo de Noruega confirmó el veredicto el 24 de febrero de 1948, y el 16 de marzo del mismo año, Siegfried Fechmer fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en la fortaleza de Akershus, en Oslo. Tenía 37 años. Gracias por ver el canal World History. Asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y hacer clic en el icono de la campana de notificación para no perderte nuestros próximos episodios. Te damos las gracias y nos vemos la próxima vez en el canal.